Hola, bienvenidos a la sesión número 5 de la materia de Derecho Mercantil. En esta ocasión iniciaremos con la unidad 3 o el temario 3 respecto a la asignatura de Derecho Mercantil para la licenciatura de Administración y Comercialización. En esta unidad, nuestro objetivo específico va a ser conocer la importancia de las relaciones contractuales en materia mercantil. ¿Esto deriva de qué? Comúnmente nosotros realizamos estas manifestaciones de voluntad o nosotros realizamos comúnmente pactos o manifestaciones o celebramos contratos con otras personas sin conocer las implicaciones que tiene o sin conocer cuáles son las formas en donde nosotros debemos de dar el cumplimiento a las obligaciones que nosotros ya pactamos. Esa es la importancia que nosotros vamos a conocer en esta unidad, de manera que los temas que nosotros vamos a ir desglosando otra vez va a ser relacionado a lo que son las obligaciones. Ello va a derivar de cómo son las relaciones contractuales que se llevan entre las partes, cómo es que se tiene que dar este cumplimiento y cómo es que va a existir las características que tiene la norma, cómo se van a llevar a cabo. Recordemos que en las anteriores sesiones habíamos visto las características de las normas. En este caso en específico vamos a ver cómo es que ya tiene esta aplicación las características de las normas. Recordemos que habíamos señalado que las características existe la bilateralidad, la heteronomía, la exterioridad y la coercibilidad. Vamos a poner en el caso ya concreto, en un caso relacionado, si yo pacto con una persona en una manifestación de voluntad, un contrato de compraventa, quiere decir yo ya estoy exteriorizando, en el momento que le digo que acepto realizar el contrato, estoy exteriorizando esta manifestación de la voluntad y por lo tanto está regulado a través de las normas que fueron creadas por nuestros legisladores, que en este caso estamos viendo la heteronomía y por lo tanto estamos señalando que en caso de que alguna de las partes incumpla, se señalará alguna pena por este incumplimiento de las partes. Entonces vemos cómo realmente estas obligaciones o lo que nosotros manifestamos tiene o está regulado por lo que es el derecho. Entonces vamos a ver cómo se va a dar este cumplimiento de las obligaciones. En primer lugar, nosotros vamos a indicar cuál es el concepto de una obligación y vamos a entender que una obligación va a ser el vínculo de derecho entre dos personas en virtud del cual una de ellas, que nosotros lo vamos a denominar deudor, se ve en la necesidad de realizar una prestación hacia otra persona, y sobre todo esta es en dinero, que le vamos a denominar acreedor. Entonces, derivado de este concepto, vamos a señalar que los elementos de las obligaciones son tres. En este aspecto vamos a señalar que el primer elemento son los sujetos, en segundo lugar tenemos el objeto y por lo tanto en tercer lugar tenemos lo que es la relación jurídica. Señalamos que si existe alguna prestación, si existe ese vínculo jurídico, una de ellas que es la parte deudora, se ve comprometida hacia otra, que es la parte acreedora, pero esta prestación tiene que ser en efectivo. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de estos elementos para llevar a cabo las obligaciones. En primer lugar vamos a ver lo que son los sujetos de las obligaciones y para ser sujeto de las obligaciones tienen que ser todas aquellas personas que pueden ser titulares de derechos y obligaciones y por lo tanto aquí tenemos que ver lo que es la capacidad de ejercicio. Recordemos que en materia jurídica la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Por lo tanto, un menor de edad no puede sujetarse a los términos de una obligación. Por lo tanto, para que existe esta obligación, se tienen que hablar de dos sujetos en diferentes maneras. La primera es que aquella que ostente el derecho subjetivo, es decir, aquel que tiene la facultad para poder recibir esta prestación que nosotros lo vamos a conocer como acreedor o sujeto activo, es decir, aquel que realmente tiene esta facultad de solicitarle el cumplimiento de la obligación. Y por otro lado es el que soporte la deuda, es decir, el que tiene el derecho o tiene este deber
correlativo derivado de algo que ya se suscitó con anterioridad y por lo tanto recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. Volvemos a un caso, supongamos a dos personas, José le presta a Juan la cantidad de 500 pesos. Aquí estamos hablando de que existe una obligación, porque existen dos sujetos, en este caso estamos hablando de José y Juan. En el caso de que José le prestó a Juan una cantidad en dinero y ese está obligado a devolverle dicha cantidad. El sujeto activo o el acreedor será José, porque obviamente tiene este derecho de solicitarle que cumpla con la obligación. Y Juan es, en este caso, el sujeto pasivo o el deudor, porque tiene esa obligación de cumplir la prestación pactada, en este caso el dinero, a Juan. Otro de los elementos de la obligación, vamos a hablar de lo que es el objeto de dicha obligación. En este caso vamos a hablar de lo que es el objeto directo de una obligación y vamos a hablar de lo que es la conducta del deudor bajo diferentes formas o bajo diferentes aspectos, que en este caso puede ser dentro de una prestación o en su caso una abstención. En este caso vamos a hablar que el objeto directo de una obligación va a ser la conducta que va a tener el deudor bajo determinadas formas o bajo determinados aspectos, como se haya comprometido a realizar dicha prestación o en su caso abstenerse de realizar determinadas conductas de acuerdo a las obligaciones que competen. Por otro lado, señalamos que estas obligaciones también pueden referirse a cosas, pueden referirse a objetos, es decir, existe una obligación de dar y por lo tanto se tienen que cumplir conforme la ley lo establezca. De acuerdo con ello, vamos a observar que la ley en cuanto a lo que es esta obligación nos va a indicar que existe la forma de cumplimiento de ese objeto, es decir, que tiene que ser realmente algo posible y que tiene que ser algo lícito. Otro de los elementos que existen es la relación jurídica. En cuanto a lo que es la relación jurídica, va a ser el vínculo jurídico que va a unir al deudor con el acreedor, es decir, esa manifestación que ya se hizo con anterioridad. Aquí vamos a indicar que todas las relaciones que se van a llevar a cabo en cuanto a las partes, en cuanto que se les diga o se les asigne qué consecuencias jurídicas van a tener estas relaciones jurídicas, es decir, cómo se van a relacionar jurídicamente, a qué se comprometen en términos de que la misma ley otorga, que la misma ley señala y consigna en las legislaciones o en las normas correspondientes. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el deudor como el acreedor se encuentran directamente relacionados o se encuentran directamente conectados en cuanto a la relación jurídica que ellos tienen. Es decir, las prestaciones que ellos realizaron o que se están manifestando tienen que estar acordes a la sociedad, que están acordes en cuanto al objeto. ¿Qué quiere decir? Las relaciones jurídicas no pueden ser contrarias a derecho. Las formas en cómo ellos vayan pactando sus relaciones tienen que ser conforme la misma ley lo determina o conforme la ley puede señalarle esa aplicación, es decir, las autoriza para que se puedan llevar a cabo. En ese sentido es importante nosotros conocer dos términos importantes, lo que son los hechos y los actos jurídicos. Estos lo vamos a entender como los hechos, en cuanto a lo que es un hecho jurídico, lo vamos a conocer en primer lugar como un aspecto restringido. Un hecho jurídico van a ser todos aquellos acontecimientos que pueden ser o no producidos por la voluntad del hombre, pero que sin embargo, van a tener una consecuencia jurídica. ¿Qué quiere decir? Al momento de que si existe o no la voluntad del hombre, van a tener una consecuencia que se va a ver afectada una persona. Aquí vamos a ver que existe una diferencia entre aquello que diga que es voluntario o no. Algo que sea, por ejemplo, voluntario es, por ejemplo, la vida o, por ejemplo, el que se pueda cometer un delito.
aunque el mismo hombre quizá no lo haya manifestado, sí realizó esa conducta, señaló esta manifestación de la voluntad y que por lo tanto tiene una consecuencia jurídica. Y por otro lado tenemos aquellos ejemplos en donde no interviene la voluntad del hombre, pero sin embargo tiene consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Ejemplo de ello tenemos quizá en el aspecto de un huracán, un terremoto. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los efectos de la misma naturaleza tienen consecuencia de derecho y por lo tanto implican que alguna obligación entre determinadas partes. Por lo tanto, vamos a ver que la diferencia entre los hechos y los actos jurídicos va a consistir completamente en el hecho que va a buscar, es decir, los efectos que tengan en cuanto a la manifestación de lo que es la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que en unos se trata de evitar las consecuencias, mientras que en otro conozco completamente qué consecuencias va a tener efectiva, es decir, cómo me voy a estar obligando. Por lo tanto, vamos a ver que el ejemplo que habíamos señalado es, si yo señalo que a través de un acontecimiento se puede tener un efecto jurídico, una consecuencia de derecho, señalo un hecho jurídico que implica a través de la manifestación de el hombre sin que intermedie su voluntad, es en el caso de que una persona cometa un homicidio. ¿Por qué? Porque la persona quizá quiso privar de la vida a otra, que es un efecto material, pero él desconoce en ese momento cuál es la pena que va a ser aplicable, que hasta en su momento el juzgador le va a aplicar, por eso no manifiesta su voluntad tal cual en los términos que se va a obligar, únicamente comete una actividad que tiene una consecuencia de derecho, pero no está siendo producto de una obligación que tenga como consecuencia. Por lo tanto, vamos a ver aquí la diferencia. En cuanto a lo que son los hechos jurídicos, va a ser todo acontecimiento que va a producir efectos en el campo de derecho. Esto quiere decir, independientemente de que se tenga o no tenga una intervención de la voluntad, va a tener consecuencias jurídicas, mientras que el acto jurídico siempre va a ser voluntario, es decir, interviene la manifestación directa de la persona y por lo tanto tiene consecuencias de derecho, tiene efectos jurídicos que va a ser obligados frente a las partes que hayan contratados. Por lo tanto, vamos a señalar que en el acto jurídico se realizan de manera voluntaria, las personas indican cuál es la forma en que ellos quieren pactar, cuál es su voluntad, cuál es su deseo de manifestarse, mientras que en los hechos jurídicos no interviene directamente la voluntad. Por lo tanto, vamos a ver que aquí un ejemplo de un acto jurídico es realizar algún contrato de compraventa, hacer un testamento, realizar alguna donación, es decir, está interviniendo directamente la voluntad. Yo deseo, manifiesto realizar dicha obligación. ¿Okay? Ahora, dentro de ello, para que existan estas obligaciones vamos a tener lo que son los elementos del acto jurídico. Aquí vamos a tener dos, lo que son los elementos de existencia y los requisitos de validez. ¿Aquí qué pasa? Cuando estamos hablando de los actos jurídicos, son importantes que existan determinados elementos que se tienen que exteriorizar para que realmente se manifieste esa voluntad, que realmente lo que nosotros deseamos realizar se lleve a cabo. Por lo tanto, se tiene que precisar, se tiene que indicar cuáles son estas manifestaciones, estos elementos para que se realice dicha obligación. Sin embargo, cuando haga falta alguno de estos elementos, el contrato será inexistente, es decir, el contrato no existe. Por eso es un elemento de existencia. Tiene que existir para que la obligación se dé. En el caso de que haga falta, no podrá existir dicha obligación. Y por otro lado, vamos a tener lo que son los requisitos de validez. Aquí señalamos que es un requisito, es decir, es algo que se requiere o que es indispensable para que se lleve a cabo, pero en caso de que no se dé en ese momento, puede subsanarse posteriormente. ¿Qué quiere decir? El requisito
en ese momento no se tendrá que llevar al 100%. ¿Por qué? Porque puede ser efectos de una nulidad. ¿Qué quiere decir? Es nulo en ese momento, pero posteriormente puede llegar a ser aplicable. Pero ¿qué quiere decir? Sí produce efectos jurídicos. Vamos a ver cuáles son los requisitos de validez que deben de tener en este caso las obligaciones y cómo se tienen que manifestar, cómo se tienen que llevar a cabo. Okay. Aquí lo importante que vamos a ver es de que cómo se pueden llevar a cabo estas obligaciones. Nosotros señalamos que existe este vínculo jurídico entre dos personas, una de ellas llamada deudor y que tiene que hacer el cumplimiento hacia otra que es denominada acreedor. ¿De qué manera van a señalar esta manifestación de voluntad? Va a ser llamada a través de lo que son los contratos o convenios. Entre ellos va a existir una diferencia. Vamos a ver que el convenio, en un sentido amplio, va a ser el acuerdo de dos o más personas para crear, extinguir, transferir o modificar obligaciones. Mientras que en el contrato, en el convenio vamos a indicar que va a ser una forma, una modalidad y que por lo tanto todo aquello que transfiere lo que son obligaciones y derechos y por lo tanto así que también puedan producirlos van a ser denominados contratos. Aquí vamos a ver la diferencia importante. Un convenio va a ser este acuerdo que existe entre dos o más personas con esta finalidad de realizar únicamente obligaciones, mientras que en el contrato existe esta manifestación de voluntad, pero va a estar dirigida hacia lo que son los derechos y obligaciones. ¿Cómo se pueden llevar a cabo estos contratos y convenios? Vamos a ver que para que nosotros podamos realizar un contrato debe tener los elementos que ya hemos visto, que son los elementos de existencia. ¿Cuáles son los elementos de existencia? Son el consentimiento, el objeto y la formalidad que habíamos señalado. En dado caso de que no exista alguno de estos elementos, el contrato será inexistente, es decir, no puede llevarse a cabo porque no se puede dar esta modalidad o esta obligación. Vamos a conocer cada una de ellas. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento va a ser aquel acuerdo de la voluntad en los términos de que van a pactar las personas de acuerdo con lo que es la norma y por lo tanto van a tener consecuencias previstas en las obligaciones. De acuerdo con ello, el consentimiento va a ser determinado a través de una oferta y por lo tanto hay una aceptación. ¿Qué quiere decir? Si alguien me ofrece un producto determinado, la consecuencia es de que alguien pueda aceptarlo o no. ¿Qué quiere decir ello? ¿Cómo nosotros damos este consentimiento o esta aceptación? Si una persona le dice a otra que quiere vender su casa, quiere decir que en este momento está dándose una oferta. Pero ¿qué quiere decir? Que todavía no existe un consentimiento. El consentimiento se va a dar desde en el momento que la persona establezca un sí, que diga un sí. Si la persona no señala este consentimiento, obviamente no se puede llevar a cabo una obligación. ¿Cuáles son las formas en que se pueda dar el consentimiento? Esta puede ser de una manera a través de un sí específico, también se puede dar de otra de las formas en que yo diga, quizá yo pueda hacer una oferta a través de lo que sea el internet, yo puedo ofrecer un producto determinado. Y si una persona me contesta por la misma vía a través de un correo electrónico y yo digo que sí acepto, de esa manera también se está dando una aceptación. Vemos que puede ser de manera verbal, es decir, a través de lo que es la palabra, o también puede ser de manera escrita. También se puede dar a través de diferentes momentos, por ejemplo, un sí tácito. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las personas mueven la cabeza y que hacemos la indicación de sí? O que, por ejemplo, podamos mover la mano y digamos sí, eso también indica lo que es una aceptación y por lo tanto estamos o damos a conocer lo que es el consentimiento entre las partes. Si una persona desea vender su casa y otra parte desea adquirirla, quiere decir que en el momento que entre ellos se manifiesten que existe ese acuerdo de venderla y adquirirla,
quiere decir que se están dando la voluntad a través de un sí. Por el otro lado, vamos a ver que otro de los elementos de existencia del contrato, del contrato va a ser el objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto del contrato va a consistir en la prestación ya acordada, pero este objeto del contrato puede ser determinada a través de una cosa o también puede ser determinada a través de una prestación. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser a través de un objeto, algo material, algo tangible, y puede ser también determinada a través de una prestación, es decir, de un hacer o de una abstención, que en este caso sería un no hacer. Comúnmente nosotros vemos en los contratos de compraventa se da un objeto del contrato, lo que es la mercancía como tal. Si vamos a, por ejemplo, si nosotros acudimos con un contador público para que nos haga nuestra declaración de impuestos, estamos hablando de una prestación. En este caso estaríamos hablando de un hecho de hacer. Entonces, eso sería el objeto del contrato. Estamos pactando sobre algo en específico. Por lo tanto, para que el objeto realmente sea eficaz y se pueda llevar a cabo, tiene que reunir determinadas características, determinados requisitos para que se pueda llevar a cabo. En primer lugar, tiene que ser el objeto posible, esto en dos términos. Tiene que ser tanto físicamente posible como jurídicamente posible. ¿Ello cómo va a ir relacionado? Si estoy realizando el cumplimiento del objeto va a ser a través de un dar, tiene que ser este objeto posible, tiene que estar, yo tengo que otorgar esa mercancía cuando me lo permita así la norma, cuando físicamente también me lo permita. Ejemplo de ello, yo no podría vender, por ejemplo, droga. ¿Por qué? Porque jurídicamente no podría efectuar un contrato que la ley me prohíbe. Entonces, por lo tanto, no es posible jurídicamente. Aquí el objeto no lo permite y por lo tanto el elemento de existencia no existiría en caso de que yo efectuara ese contrato. Otro de los requisitos que debe tener el objeto es que debe ser lícito. Cuando estamos hablando de un objeto lícito, tienen que ser de acuerdo con las leyes que nosotros estamos señalando, es decir, las leyes de orden público, así conforme a las buenas costumbres. Yo no puedo realizar un contrato que no tenga un objeto lícito, es decir, que lícitamente no se puede efectuar, que en caso de que yo lo realice tendrá una consecuencia de derecho, es decir, aplicable a un delito. Entonces, por lo tanto, también tiene que ser de acuerdo a las buenas costumbres, que tenga que ver con la moral y las buenas costumbres. Y por otro lado, también tiene que tener el requisito de ser determinado o determinable. ¿Qué quiere decir con ello? Deben de darse aquí todos los datos suficientes para identificar el producto, para identificar la mercancía y cómo se va a dar el cumplimiento de esta obligación. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a lo que son estos requisitos. Si una persona decide que quiere efectuar un contrato de compraventa de un vehículo, tenemos que aquí se señalan los tres elementos. Es decir, un vehículo es un objeto posible, se puede dar. ¿Por qué? Porque el vehículo físicamente se puede conducir. ¿Es lícito? Sí, toda vez que el comercio regula que se puede dar la enajenación en cuanto a lo que son los bienes muebles. En este caso estamos hablando de un vehículo. ¿Es determinado? Sí, o determinable sí, en el momento en que nos indica que es una pieza o que se vende por unidad. En este caso podríamos señalar, si yo requiero un producto que no sea en cuanto a unidad, tendría que señalar la forma o las unidades en cuanto a medida, cantidad, peso. Por ejemplo, si yo deseo adquirir un producto que vaya relacionado en cuanto a lo que son el peso, en cuanto a lo que es el peso, tendré que indicar la medida en cuánto se va a hacer aplicable, por ejemplo, ya sea en toneladas, en kilos, en libras. De otra manera, no estaríamos siendo determinados en esta característica de los requisitos del objeto. Otro ejemplo que aquí señalaríamos es en qué momento no podría existir un contrato si carece de todos estos requisitos.
Si yo señale, yo quiero vender aire, el aire no reúne estos requisitos, por lo tanto yo no podría efectuar un contrato de compraventa para la venta de aire. ¿Por qué? Porque posiblemente no puedo llevar a cabo esta compraventa. Físicamente yo no puedo detener el aire. Jurídicamente puede ser lícito, pero es libre el aire, entonces no está regulado en cuanto a lo que son las normas y por lo tanto no es determinado ni determinable porque no hay una unidad de medida en cómo pueda señalar la venta de un aire. ¿Okay? Otro caso que no puede ser posible es de que yo pueda señalar, voy a realizar un contrato de compraventa por el Ángel de la Independencia. ¿Por qué no se puede llevar a cabo? Porque no reúne los requisitos que estamos señalando aquí en cuanto a lo que son el objeto. ¿Es un objeto posible? Sí. Sí es posible físicamente vender. ¿Por qué? Porque estamos viendo hacia un objeto determinado. Pero el objeto no es lícito porque la ley no lo aprueba, no está de acuerdo con las leyes. Estamos hablando de un objeto que es de un bien de la nación y que no está dentro de la naturaleza, no está dentro del comercio su venta y que por lo tanto no se puede enajenar con él y por lo tanto no estaría como un elemento en cuanto a lo que son las obligaciones. Entonces, por lo tanto, yo no podría efectuar un contrato de compra-venta por la venta, en este caso de el monumento, por ejemplo, el monumento a la Revolución. ¿Por qué? Porque no está dentro del comercio, el objeto no es lícito tal cual. ¿Por qué? Porque la ley no me lo permite, no está dentro del comercio. Okay. Ahora, dentro de ello estamos señalando que existen lo que son las obligaciones y por lo tanto, ¿cuál va a ser la forma para manifestar este consentimiento? La forma exacta sería que fuera a través escrita, es decir, a través de un contrato. La manifestación se estipule a través de la escritura y por lo tanto se pueda dar el cumplimiento de la obligación más adelante. Por lo tanto, aquí las partes de una manera por escrito van a señalar cómo están pactándose, cómo van a llevar a cabo estas obligaciones. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, ¿cómo le voy a decir a otra persona que me cumpla con una obligación pactada? Si yo no tengo la manera cómo manifestarle en los términos que convenimos. En este caso, vamos a ver que los requisitos de validez nos van a señalar cómo se puede llevar a cabo esta forma en cuanto a lo que son los contratos. Habíamos manifestado que los requisitos de validez son elementos indispensables para que se lleve a cabo el contrato, que por lo tanto aquí se va a desprender cuáles son las modalidades o cómo son las formas en que se van a llevar a cabo estos. Dentro de ello tenemos que el primer requisito de validez que tienen los contratos se señala la capacidad de las partes, es decir, primero, que tenga esta capacidad de ejercicio que habíamos manifestado, es decir, que tiene que ser una persona que está siendo habilitada para ejercer el comercio y habíamos señalado que son aquellas personas que tienen la mayoría de edad. También así, dentro de esta capacidad de las partes, hay otra capacidad, es decir, que el Estado no les haya restringido esta capacidad de ejercer el comercio. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que son inhabilitadas para ejercer el comercio no tienen esta capacidad y por lo tanto no cumplen con un requisito de validez. También tenemos lo que son los vicios de la voluntad, que tenemos lo que es el error, el dolo y la mala fe, el temor o violencia y lo que es la lesión. En estos casos vamos a señalar que en cuanto a los vicios de la voluntad, el error es esta discrepancia con la realidad. ¿Qué pasa? Imaginen que yo le señalo a una persona que le estoy vendiendo mi vehículo que es del año 2000, porque yo de esa manera había percibido que el vehículo, por las características que tiene, es año 2000. Le vendo el vehículo y al momento de que se esté celebrando esta manifestación, la parte adquirente se percata de que el vehículo no es año 2000,
es año 1999. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que existe este vicio del de la voluntad. ¿Por qué? Porque existe esta falsa apreciación de la realidad. Es decir, no se estaba llevando a cabo como realmente es el acto. También tenemos lo que es el dolo y la que es la mala fe. Cuando estamos hablando de lo que es el dolo y la mala fe, vamos a señalar en cuando yo realmente deseo presentar o que una persona caiga en ese error de manera intencional. Es decir, que yo conozco que realmente está esa falta de apreciación, esa falta de la realidad y que yo induzco a la persona en caer en él. Entonces, por lo tanto, aquí yo estoy actuando de una manera dolosa. Cuando yo tengo esa apreciación y que la conozco y aún así hago que la otra parte recaiga en ese error. Y obviamente aquí estamos hablando de la mala fe, es que cuando se va a dar yo desconociendo este error que se puede suscitar, pero no lo hago con esa intención para que se dé el contrato. Por otro lado tenemos lo que es el temor o lo que es la violencia. Aquí lo que es el temor y la violencia es cuando se va a emplear alguna fuerza física o moral para que se efectúe este contrato. Es decir, que yo le señale, si no realizas o no firmas este contrato, se ocupará la violencia o te voy a pegar. ¿Qué quiere decir? A través de esta violencia, a través de esta manifestación de externar la voluntad, es decir, de externar que le va a golpear a una persona por no firmar un contrato, estoy manifestando que existe ese temor o esta violencia. Por otro lado, tenemos en cuanto a lo que son los vicios de la voluntad, la lesión. ¿Qué es la lesión? En aspecto de un contrato vamos a hablar de una lesión completamente patrimonial y la lesión patrimonial va a ser el perjuicio que se le va a causar a una persona porque se abusa de él estando en una situación completa de una suma ignorancia, es decir, la persona desconoce cuáles son las consecuencias y yo aprovecho ese desconocimiento para afectarlo patrimonialmente. De esa manera es como se va a dar la lesión en cuanto a la validez de los contratos, únicamente en materia patrimonial. Por otro lado, en cuanto a los requisitos de validez, tenemos a la licitud en el objeto, motivo o fin. ¿Qué quiere decir? Que realmente el contrato, como se esté pactando, esté de acuerdo con las normas jurídicas, que la norma jurídica me haga permisible este contrato y por lo tanto se pueda llevar a cabo. Y por otro lado tenemos lo que es la forma legal, y en cuanto a lo que es la forma legal, vamos a señalar que esta debe de ser por escrito. Aquí la ley señala que de acuerdo a el mismo objeto del contrato se puede llevar a cabo de diferentes formas. Es decir, cuando hablamos de algunos bienes de manera que sean bienes muebles, señalamos que no es necesario realizar un contrato por escrito para que se dé la formalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros acudimos a una tienda, por ejemplo, a una papelería que yo quiero comprar un bolígrafo, un cuaderno, no necesito realizar un contrato de compraventa por ese producto. Sin embargo, si yo voy a adquirir un vehículo, la forma tiene que ser por escrito, es decir, tengo que efectuar un contrato de compraventa por escrito en donde se manifiesten las obligaciones pactadas. Por otro lado, la ley nos estipula que hay contratos que por su misma naturaleza se tienen que llevar a cabo frente a otra institución, es decir, se tienen que protocolizar. En este caso, si hablamos de una compraventa de bienes inmuebles, se tiene que llevar, en este caso, el contrato ante un notario público para que tenga esas consecuencias de derecho. Aquí en este caso es si en un aspecto determinado no se lleva a cabo el contrato de compraventa ante el notario público, sigue teniendo consecuencias jurídicas. Ahora, dentro de ello vamos a hablar que en cuanto a lo que son las obligaciones, las fuentes de las obligaciones en este caso es el contrato. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la voluntad. Es decir, las partes acuerdan cómo se van a someter, cómo es ese vínculo jurídico. Sin embargo, tenemos otra fuente de las obligaciones que en este caso es la ley.
que en este caso la ley, recuerden que son las normas que fueron creadas por el Poder Legislativo para que sean aplicables ante la sociedad. En este caso, cuando las partes no hayan pactado un aspecto en concreto, es decir, no hayan pactado los términos en cuanto a lo que son los derechos y obligaciones mediante un contrato, se va a ir a la ley para atender aquellas cosas que no se previnieron en el contrato. De esa manera, la ley nosotros la vamos a ocupar como una fuente de estas obligaciones. Ahora, dentro de ello vamos a ver las declaraciones unilaterales de la voluntad. Completamente nosotros señalamos, si hablamos de obligaciones, existe la bilateralidad entre las partes. Es decir, para una parte existe una obligación y para la otra existen derechos y de así se va a dar de manera recíproca. Pero ¿qué pasa cuando existen obligaciones en donde ambas partes no tienen derechos y obligaciones? ¿Cómo se puede dar? Ejemplo de ello sería, ¿qué pasa cuando una persona ofrece una recompensa porque se extravió su perro? Existe una obligación solamente de una de las partes, pero ¿qué pasa en el momento de que se le hace la entrega del perro, pero no paga la recompensa que había ofrecido? Entonces, en este momento estamos hablando de una declaración unilateral de la voluntad. Entonces, nosotros vamos a entender que la declaración unilateral de la voluntad va a ser esa exteriorización de la voluntad, pero únicamente de una de las partes, pero también va a estar sancionada por la ley. Ello va a tener diferentes implicaciones. En primer lugar, va a señalar que implica por su autor la necesidad jurídica de conservarse en una aptitud de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial, pecuniario o moral a favor de una persona que eventualmente pueda llegar a existir o no, en el caso de que se da esta prestación ofrecida. ¿Qué quiere decir todo ello? Que el autor, el que haya realizado esta manifestación de la voluntad, tiene esta obligación de cumplir lo que había pactado, lo que había dicho, y por lo tanto se tiene que establecer, se tiene que conservar en esa obligación de hacer cumplir su voluntad. Es decir, en el caso de la recompensa, que realmente cumpla el pagar la recompensa en el caso de que se le entregue la mascota que había extraviado. Por otro lado, también tenemos otro de los efectos de esta declaración. Se va a hacer cuando se hace a favor de una persona determinada mediante un derecho sin que la necesidad de que este tercero acepte. ¿Qué quiere decir? Que una de las partes o las partes pactan, pero lo que han pactado, el beneficio va a ser a una tercera persona, pero esta persona lo desconoce. Entonces, ¿qué pasa? La declaración unilateral de la voluntad existe solamente por una de las partes. Y por otro lado tenemos cuando se extingue para sí un derecho que ya se había creado a su favor. Tal es el caso de los títulos de crédito. Vamos a ver cuáles son las formas para llevar a cabo esta declaración unilateral de la voluntad. En primer lugar tenemos lo que son las ofertas al público, y en cuanto a lo que son las ofertas al público se pueden llevar a cabo de tres maneras. Primero, una oferta de venta, también puede ser a través de una oferta, una promesa de recompensa, o puede llevarse a cabo a través de lo que es un concurso. Por otro lado, también tenemos lo que es la estipulación a favor de un tercero, y por último tenemos lo que son los documentos civiles y mercantiles pagaderos a la orden y o al portador. ¿En qué consiste cada una de ellas? En primer lugar tenemos lo que es la oferta al público. Cuando estamos hablando de una oferta pública es cuando está dirigida en general y que a través de este ofrecimiento a todos se va a ofrecer un bien o un servicio determinado, pero de manera masiva, es decir, a todo el público, y mientras no se agote por toda la aceptación, la persona que lo haya manifestado tiene que cumplirlo. Y por lo tanto, en el caso de que alguna de las personas que están del otro lado acepten, no se va a extinguir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque es una oferta masiva. Aquí quiere decir que varias personas
pueden dar la aceptación de la otra parte, pero el caso es de que una de ellas acepte, la obligación no se extingue porque más personas pueden aceptar dicha modalidad. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener lo que es la oferta de venta. ¿Qué pasa en una oferta de venta? Nosotros comúnmente a veces vemos en los periódicos, vemos a través de volantes, vemos a través de pancartas o simplemente cuando nosotros a veces vamos de compras, vemos ofertas que ofrecen al público. Por ejemplo, es hoy gran barata, hoy 30% de descuento, liquidación, precio del mes, de manera que nosotros nos llama la atención acudir a un lugar a adquirir ese producto. Pero ¿qué pasa? Ahí existe una declaración unilateral de la voluntad porque en este caso se ofrece al público un objeto determinado en precio y por lo tanto el dueño se obliga a sostener este ofrecimiento. ¿Qué pasa en este caso? Si yo acudo a una tienda en donde existe una oferta de que nos señala el 30% de descuento por comprar el producto, quiere decir que todos los productos que se compren y cumplen esas características será aplicable el descuento, independientemente de las personas que hayan acudido. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona acepte no quiere decir que se agote ese cumplimiento. Pero ¿qué pasa también acá? ¿Qué pasa si a través de esta misma manifestación, por un error, una persona se equivoca en cuanto a lo que es la manifestación? Supongamos que una persona desea adquirir una lavadora y el momento que va a la tienda departamental se percata que la lavadora señala a través de un cartel la oferta de 1,000 pesos, pero quizá fue una omisión, fue un error de establecer otro cero, pero como se señaló que era una oferta, en este caso el que ofertó tiene que cumplir esta obligación. Es decir, si estamos hablando de la lavadora y que la oferta era en 10,000 pesos y a través del error se puso el precio de 1,000 pesos, quiere decir que se tiene que cumplir con esta oferta y se tendrá que pagar 2,000 pesos por adquirir esta lavadora. Esos son los requisitos en cuanto a lo que son la oferta de venta en una declaración de voluntad. Por otro lado tenemos la promesa de recompensa. ¿Qué es esta promesa de recompensa? Es que a través de por medio de anuncios u ofrecimientos realizados al público, se compromete una persona a realizar una prestación, sobre todo económica, a favor de otra persona porque desempeñe cierto servicio o porque contraiga una obligación determinada para que se cumpla lo prometido. ¿Qué quiere decir? Una persona extravía a su mascota y ofrece la cantidad de 1,000 pesos a la persona que se le entregue. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que le entregue, en este caso a la mascota, será la que se le tendrá que entregar, en este caso, la recompensa. ¿Qué pasa si hay diferentes personas que encuentran el objeto que era extraviado? Aquí se puede señalar que se puede repartir de manera proporcional la recompensa. ¿O qué pasa en algunos otros casos? Que nos señala, se ofrecerá recompensa a aquella persona que nos indique o nos señale información. ¿De qué manera se puede pagar en este caso la recompensa? Aquí será en el sentido de cómo llegó la información y qué tan útil nos fue siendo esta información, y de esa manera se va a pagar la recompensa. Se puede pagar de una manera proporcional de acuerdo a las formas en que nos haya llegado esta información. O en su caso, si fueron varias personas que en este caso otorgaron la información y todas fueron útiles, se repartirá de una manera proporcional. Por otro lado, también tenemos lo que es el concurso. ¿Qué es este concurso? Este concurso va a consistir en la promesa de otorgar un premio determinado o, en su caso, encomendar una obra o una prestación de un servicio a quien realmente cumpla con los requisitos establecidos. Es decir, con antelación se dieron a conocer cuáles son los requisitos para que la persona que cumpla con ellos se haga acreedora a un premio.
Ejemplo de ello podría ser concurso para o convocatoria, perdón, convocatoria para el concurso de ajedrez. Entonces, ¿qué quiere decir? Si van cumpliendo con los requisitos que se haya establecido en este concurso, y en este caso el ganador se hará acreedor a la cantidad, por ejemplo, de 1,000 pesos, entonces únicamente al ganador del concurso, es decir, que realmente cumplió con esos requisitos, le será pagado esta obligación. O por ejemplo, que señale, comúnmente vemos el concurso para el que presente la mejor caricatura, el concurso para que ofrezca una prestación determinada, el concurso de baile, etcétera. Es decir, se va a ofrecer este premio a aquellas personas que realmente cumplan con los requisitos establecidos, y obviamente aquí se puede efectuar el premio hacia una sola persona. Okay. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es otra declaración, otra manifestación de declaración unilateral de la voluntad, lo que es la estipulación a favor de terceros. ¿Qué pasa? Aquí en esta declaración unilateral de la voluntad nos va a señalar en virtud del cual un promitente, es decir, a través de un contrato, está obligado hacia otra persona a cumplir determinada obligación, pero sin embargo, entre ellos prometen realizar una actividad o realizar un acto, pero va a ser a favor de una tercera persona. Ejemplo, Juan le debe a Pedro, pero Pedro le dice: Juan, te voy a devolver los 500 pesos que me prestaste si le enseñas a hablar inglés a mi hermano. ¿Qué quiere decir ello? Que la manifestación o el beneficio es a una tercera persona que no tiene conocimiento de dicha obligación. Es decir, entre ellos hay una promesa de que se va a llevar a cabo esta obligación siempre y cuando se cumpla esta estipulación o esta ventaja o este beneficio a un tercero para este cumplimiento. Entonces, esta carga o este modo va a ser a través de dicho cumplimiento, y en este caso el tercero o el beneficiado no conoce de la obligación y no tiene una aceptación para recibirlo. ¿Por qué? Porque en ese momento la desconoce. Por otro lado, tenemos en cuanto a la declaración unilateral de la voluntad, lo que son los documentos civiles pagaderos a la orden y al portador. ¿Qué significa en este caso? Los documentos van a ser promesas incondicionales de pagar una suma determinada de dinero hacia otra persona que hizo alguna prestación económica en un tiempo determinado, que lo efectuó a un sujeto determinado o indeterminado que en ese caso se posee en el documento. ¿Cuáles son los documentos que tienen en este caso? Tenemos, por ejemplo, el cheque, el pagaré, la letra de cambio. Dentro de ellos, estos títulos de crédito cubren determinadas características para que se cumplan esta declaración unilateral. Por ejemplo, ¿qué pasa en el momento de que una persona firma este documento? Se está declarando esta voluntad de manera unilateral, pero sin embargo vemos que deben de tener diferentes características. ¿Qué quiere decir? Este documento se puede hacer efectiva al momento de su exhibición. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho está incorporado al título. En este caso estamos señalando de que la persona que posea el documento tiene el derecho de hacer cumplir esa obligación. Eso consiste en la incorporación al título. Ahora, por otro lado, señala que se tiene que cumplir lo que a la letra establezca el documento. ¿Qué quiere decir? Esto se llama literalidad. Vamos a ver un ejemplo. Si señalamos en un documento la cantidad de que se pague $10,000, aquí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque en número nos refiere la cantidad de 1,000 pesos,
pero en letra nos refiere la cantidad de 10,000 pesos. En cuanto a lo que es la característica de los títulos, nos señala que tiene la literalidad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que a la letra establezca. Y por lo tanto, en este caso, lo que se debe de pagar es lo que esté escrito, es decir, la cantidad de 10,000 pesos. Aún así, cuando el número diga una cosa y a la letra diga otra. Esa es una de las características de los títulos de crédito en cuanto a lo que es la literalidad. Otra de las características que tienen los títulos de crédito es la autonomía. ¿Qué pasa? En el sentido de que si Juan le debe a Pedro la cantidad de 1,000 pesos, pero Pedro no le quiere pagar porque les manifiesta que él también le debe la cantidad de, o le debe quizá una chamarra que le había prestado. Entonces le dice, yo no te voy a devolver, o no te voy a pagar los 1,000 pesos hasta que me devuelvas la chamarra. Pero ¿qué pasa si le firmó un título de crédito? Quiere decir que pueda ser efectivo el título de crédito porque independientemente de las causas que lo originaron, se puede hacer efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Existe la autonomía entre los hechos que lo suscitaron y el documento. Eso son en cuanto a lo que son las características. Ahora, en cuanto a esta declaración, nos señala que los documentos pueden ser a la orden o al portador. Cuando señalamos que los documentos son al portador, quiere decir que la persona que posea el documento puede realizar esta incorporación, es decir, puede hacer efectiva las obligaciones que se suscitaron. Mientras que si son a la orden, señala que tiene que ser estipulada a favor de una persona determinada. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le debo a una persona, si yo le debo al sujeto X, el documento tiene que estar contemplado a favor de la persona X y es el único que puede cobrarme. Y en su caso de que él quiera trasladar la posesión o que se haga efectivo este derecho hacia otra persona, tendrá que ceder los derechos o comúnmente conocemos lo que es el endoso. Entonces, por lo tanto, a través de esta cesión va a ser un título a la orden porque le está dando la orden a otra persona. Entonces nosotros indicamos a través de los documentos a la orden una persona determinada y en cuanto a los documentos al portador es una persona indeterminada porque no la conocemos, es decir, es al que tenga la titularidad del documento, al quien posea físicamente el documento. Entonces, en ese sentido es como se dan las declaraciones unilaterales, es decir, la manifestación únicamente depende de una sola de las partes. No existe esta relación, este vínculo hacia una obligación o derecho hacia otra persona. Ejemplo, cuando nosotros requisitamos un cheque, no nos están señalando la cantidad que nosotros vamos a indicar. No nos obligan de esa manera. En el momento que nosotros estampamos la firma es porque nosotros así lo manifestamos. Entonces, de esta manera estamos efectuando nosotros esta declaración unilateral, es decir, no existe esa otra parte en donde también reciba las titularidades en cuanto a lo que son los derechos y las obligaciones frente a otras partes. Entonces, esto es todo en cuanto a lo que son las obligaciones, en cuanto son el cumplimiento de las obligaciones, para continuar posteriormente en cuanto a cómo van a darse estas modalidades y cómo se va a hacer efectiva. Por mi parte es todo, muchas gracias.